¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Justicia en Yucatán Radio, órgano de divulgación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Por supuesto, antes de comenzar con nuestro programa, desearle a nuestra audiencia un excelente año 2022 y unirnos para seguir cuidándonos y adoptando todas las medidas pertinentes en esta pandemia que aún persiste. El día de hoy es un placer dar la bienvenida por primera vez a Justicia en Yucatán al doctor en Derecho y Globalización, Ricardo Tapia Vega, quien también es catedrático, por cierto, de la Universidad de Morelos. Qué gusto saludarle, doctor. Muy agradecido de estar en este espacio, Mauricio, y también muy agradecido de que nos brinde este espacio el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por supuesto, el agradecimiento, doctor, es nuestro. Invitamos al doctor Tapia para que nos platicara de su artículo publicado en la más reciente edición de Justicia en Yucatán, denominado El interés superior de niñas, niños y adolescentes como garantía primaria dual del derecho fundamental a la igualdad. En tal virtud, como preámbulo a nuestro tema principal, quisiera pedirle al doctor Tapia que nos hablara un poco sobre la diferencia que hay entre derechos humanos, derechos fundamentales y las llamadas garantías. Adelante, doctor. Sí, con mucho gusto. Miren, los derechos humanos básicamente son aquellas prerrogativas básicas, esenciales, aquellos beneficios que jurídicamente se deben reconocer a las personas. Esto es estándares que deben de ser reconocidos mínimamente para que la vida de una persona pueda considerarse como una vida digna, como una vida valerosa. Desde luego, bajo esa óptica, pues este concepto de derechos humanos irá variando de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio. Esto obedece a una cosmovisión de una sociedad en un tiempo y en un espacio indeterminado. Voy a poner un ejemplo muy breve. Quizás hace medio siglo no se pensaría que una prerrogativa básica para que el ser humano pueda tener una vida digna sea el acceso al Internet, porque ni siquiera existía el Internet. El día de hoy se está hablando de que para que la vida de una persona pueda tener estándares de dignidad y pueda propiciar el sano desarrollo de la persona, pues tiene que estar comunicada, y uno de los vínculos en la sociedad moderna más importante es el Internet. Sin embargo, esta idea de los derechos humanos como exigencias éticas basadas en un modo determinado de entender a la humanidad y las prerrogativas básicas que se le reconoce a cada individuo, esta definición la da Yolanda Herranz Gómez. Esta idea así planteada está un poco más en el ámbito de la filosofía, de la ética. ¿Cuándo es que la idea se vuelve jurídica? Cuando hablamos de derechos fundamentales, ahí la primera distinción. Y los derechos fundamentales, Mauricio, no son otra cosa que esos derechos humanos, pero una vez que son positivizados por una norma jurídica en concreto. Dicho de otra manera, esa idea de cierto derecho humano, cierta prerrogativa, cierto beneficio, cuando es aterrizada ya en un texto, en un enunciado, en un artículo de la Constitución o en un artículo de un tratado internacional, en una norma jurídica en concreto, entonces estamos hablando de derechos fundamentales. Desde esa óptica, todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales porque no todos han sido positivizados concretamente en una norma jurídica. Finalmente, las garantías son instrumentos o son herramientas jurídicas que también están positivizados en alguna norma, pero su función es poder concretizar, materializar, hacer efectivos esos derechos fundamentales. Por ejemplo, si nos dicen un derecho fundamental es el acceso a la educación. Bueno, una norma que fuera garantista de ese derecho a la educación sería una norma que nos dijera de qué manera en la realidad, en lo material, puedo accesar
precisamente a ese derecho a la educación. Entonces, las garantías van a ser vehículos, van a ser instrumentos para hacer posibles esos derechos fundamentales. Son, en ese sentido, normas subordinadas y relacionales a los derechos fundamentales, Mauricio. Doctor, entonces, ¿cuál sería el concepto de interés superior de niñas, niños y adolescentes? Sí, en esta clave de derechos fundamentales y de garantías que hemos mencionado hace un instante, mi concepto, mi punto de vista es que eso que llamamos interés superior de niñas, niños y adolescentes va a ser precisamente una garantía, una herramienta, un instrumento para hacer efectivo un derecho fundamental. ¿Cuál es ese derecho fundamental? El derecho a la igualdad. Los seres humanos debemos de ser todos iguales ante la ley y en la ley. Sin embargo, en la realidad, pues es que no somos iguales. Hay asimetrías entre unos seres humanos y otros, ya sea por condiciones sociales, cuestiones económicas, desarrollo, de madurez, como es en el caso de las niñas, los niños y los adolescentes. Estos últimos integran un colectivo vulnerable. ¿Por qué razón? Por su estado de madurez, por su estado de desarrollo. Generalmente un niño, una niña, un adolescente depende de los adultos, de sus padres, de sus tutores, para poder acceder al cumplimiento de sus necesidades básicas. Y esto va siendo gradual y progresivo entre la persona va creciendo, pues va dependiendo un poco menos, pero estando en ese estrato de niña, niño y adolescente, es dependiente de los adultos. Entonces, integra un colectivo vulnerable. ¿Cómo poder hacer que alguien que está en una relación asimétrica, en un colectivo vulnerable, pueda ser igual ante la ley o en la ley? Entonces, el interés superior de niñas, niños y adolescentes es todo un combo de disposiciones que tienden precisamente a garantizar esa igualdad y a darle prerrogativas especiales, beneficios mayores a quienes integran ese colectivo para poderlos subir y para poderlos igualar precisamente pues, con los demás integrantes de la colectividad. Es una garantía que mediante diferenciaciones normativas razonables pretende tutelar precisamente esa vulnerabilidad, dando mayores prerrogativas a dicho colectivo de niñas, niños y adolescentes para posibilitar la eficacia de sus derechos en coherencia con la estipulación de igualdad que dispone la norma fundamental, Mauricio. Continuando con este tema, doctor, yo le quisiera preguntar, ¿por qué en su artículo expone que este interés superior de las niñas, niños y adolescentes es o representa una garantía dual? Bien, este es un tema muy técnico, pero lo vamos a intentar platicar en un lenguaje amigable. En este tema de las garantías, eh, el modelo universalmente más aplicado, más desarrollado, más homologado en todos los países de Occidente, es el modelo de un teórico del derecho llamado Luigi Ferraioli, es un abogado italiano. Ferraioli nos habla acerca de que estas garantías se van a presentar de dos maneras: garantías primarias y garantías secundarias. Ahí hay un plano dual. Las garantías primarias, dice Ferraioli, que van a ser prescripciones, esto es órdenes, mandatos de la ley, que se van a desplegar a su vez de una manera dual en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión.
Su efectividad está en que son mandatos de ley y se piensa que el destinatario de un mensaje de comunicación de la ley pues no puede hacer otra cosa más que dar cumplimiento a la ley. Entonces, por eso se configuran estas garantías a manera de mandatos de ley. Obligaciones de prestación o prohibiciones de lesión. Empecemos por las prohibiciones de lesión. Si nosotros estamos de acuerdo en que la libertad es un derecho fundamental, es una prerrogativa indispensable en la dignidad del ser humano y para su desarrollo, y que además está plasmado tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales. Entonces, cuando nuestro artículo primero de la Constitución mexicana habla de que en México está prohibida la esclavitud, la prohibición de la esclavitud vendría siendo entonces una garantía primaria de prohibición de lesión del derecho fundamental a la libertad. Igual, la no discriminación sería una prohibición de lesión en relación al derecho fundamental a la igualdad. Por otra parte, las garantías de obligación de prestación, aquí en estas no basta con prohibir, sino aquí se pide algo más. Se obliga a un ente, generalmente al Estado, a que brinde ciertas prestaciones a las personas para que se puedan materializar esos derechos fundamentales. Otra vez el tema de la educación. Cuando el artículo tercero de la Constitución y uno de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dicen que el acceso a la educación es un derecho fundamental, es una prerrogativa básica para el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Ese es un derecho fundamental. Bueno, cuando nuestro artículo tercero de la Constitución dice que esa obligación estará a cargo del Estado en municipios, Estado, Ciudad de México, Federación, y que el Estado mexicano impartirá la educación en preescolar, primaria, secundaria, etcétera, hasta la universidad, en una forma laica, gratuita, pública. Ahí hay un mensaje de obligación prestacional, entonces es una garantía primaria de obligación de prestación. Entonces, en el caso de el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que mencionaba yo que se presenta como todo un combo de disposiciones, aterrizando esto en lo que tiene que ver con el ya mencionado interés superior de niñas, niños y adolescentes. Mencionaba yo que este está integrado por un combo, o sea, por un conjunto de disposiciones, y esas disposiciones curiosamente van a ser obligaciones prestacionales y prohibiciones de lesión. Por ejemplo, en las obligaciones prestacionales, cuando se nos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con este interés superior de la niñez para siempre procurar las mejores decisiones en su favor. Eso es un mensaje de obligación prestacional, esa sería una garantía primaria de obligación de prestación. Por otra parte, hay disposiciones dentro de ese interés superior que son de prohibición de lesión. Por ejemplo, cuando hay un menor de edad que ha sido violado, ha sufrido un delito de violación, hay prohibiciones expresas de la ley para que no se tenga que presentar, por ejemplo, a ser careado, ser presentado en un juicio enfrente de su victimario, porque sería el revictimizarlo, y otra serie de prohibiciones que la ley marca precisamente para la tutela o para la guarda precisamente de los menores de edad. Por esa razón, en esta clave de las garantías como las ve Ferraioli, garantías primarias divididas en obligaciones de prestación y prohibiciones de lesión, mi punto de vista es que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al ser un mecanismo de garantía, lo es, pero no en una forma unívoca, sino en una forma dual, porque tanto establece
obligaciones prestacionales a cargo del Estado y en beneficio de este colectivo, como también establece ciertas prohibiciones de lesión, Mauricio. Muy claro, doctor. La realidad es que eh, para nosotros que no somos abogados y nuestra audiencia, que la gran mayoría no representa este sector, creo que es una explicación bastante sencilla. Para finalizar, doctor, yo le pediría, ahora que menciona el pacto internacional, ¿cuáles son las normas que contemplan este interés superior de niñas, niños y adolescentes? Sí, bueno, hay muchas normas ubicadas en distintas jerarquías. Yo creo que quizá las más importantes para el Estado mexicano son dos. Reitero, hay muchas normas eh, de protección a esto que le llamamos el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero las de jerarquía mayor creo que son dos. Una es el artículo cuarto de nuestra Constitución, en sus párrafos noveno, décimo y undécimo, que nos expresan precisamente que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se ha de velar y cumplir con este principio de este interés superior, garantizando de manera plena los derechos de niños, niñas y adolescentes, mencionando que estos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, expresándonos que este interés superior deberá de guiar siempre el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas estatales dirigidas a la niñez y estableciéndonos un mensaje de que los ascendientes, tutores, custodios de estos menores de edad tienen la obligación siempre de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios y que el Estado siempre debe otorgar facilidades a los particulares que coadyuven en el cumplimiento de estos derechos. Eso es lo que dice el artículo cuarto de la Constitución en los párrafos 9 al 11. En el plano internacional, la Convención sobre Derechos del Niño, Mauricio, en su artículo 3.1 nos dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social de los Estados miembros de esa convención, claro, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tener siempre una consideración primordial a la que se le entenderá precisamente como este interés superior de la niñez y de la adolescencia. Entonces, prácticamente artículo cuarto de la Constitución, artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, creo que son los preceptos cúspide que acrisolan de alguna manera pues esta idea llamada interés superior de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, doctor. Pues por último, a propósito de este interesante tema, quisiera comentar que la semana pasada, precisamente el Poder Judicial del Estado realizó la primera entrega de títulos de la especialidad en el sistema de justicia para niñas, niños y adolescentes, que ha sido impulsada, por cierto, desde la sala respectiva del Tribunal Superior de Justicia, cuyo titular es el magistrado Santiago Altamirano, en conjunto, por supuesto, con la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, y en la que han participado y siguen cursándola estas nuevas generaciones, en donde se encuentran diversos operadores jurídicos y abogados postulantes con interés en la materia. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Ricardo Tapia Vega, a quien invitamos formalmente a continuar participando con sus editoriales en Justicia en Yucatán, y recordarle a nuestra audiencia que pueden encontrar todos los episodios de este programa a través de nuestros canales en YouTube, Justicia en Yucatán, y Spotify, Justicia en Yucatán Radio. Todas las publicaciones editoriales del Tribunal Superior de Justicia, incluida esta última edición de la revista Justicia en Yucatán, en donde se encuentra el artículo del doctor Tapia, se encuentran disponibles en la web www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.